Hola, buenos días. Vamos a dedicar este vídeo a ver cómo se resuelve el problema 2. ¿Sí? El problema 2 dentro del bloque dedicado a aplicación de criterios de decisión en situaciones o en ambientes de incertidumbre estructurada. ¿De acuerdo? Os va a ser fácil localizar el problema, pues, entre otras cosas, porque tiene exactamente este enunciado, el que veis ahora en la pantalla. ¿Vale? Bueno, os diré antes que he recibido algunos correos electrónicos de personas que ya están, de alumnos, compañeros vuestros, que ya están resolviendo los ejercicios de incertidumbre estructurada. ¿Vale? Está bien que respondáis o que resolváis esos ejercicios, está bien, ¿sí? No diré a nadie que no trabaje, entre otras cosas porque el trabajo es sano, ¿sí? Y ayuda al espíritu, todo eso es cierto, pero también tengo que deciros que con respecto a los ejercicios, los problemas tienen un valor superior. Al fin y al cabo, tened en cuenta que los ejercicios sirven para ejercitarse, sirven para adquirir un hábito, si queréis, o para interiorizar determinados conceptos, pero una vez que los conceptos están interiorizados, los ejercicios no nos sirven de mucho. Una vez que hemos adquirido la habilidad para hacerlos eficientemente, pues en realidad hacer más ejercicios no nos sirve de mucho. Y mucho menos teniendo en cuenta el tipo de trabajos para el que os estáis preparando. Esto ya lo he explicado, de hecho lo expliqué en la semana 8, así que en principio lo tenemos reciente, ¿no? El trabajo de los directivos no consiste en resolver problemas a través de la aplicación de un protocolo conocido. ¿Sí? No consiste en hacer siempre lo mismo, dicho de otra manera. ¿Sí? Consiste en enfrentarse a problemas que son distintos cada vez y a idear, a imaginar soluciones distintas para esos problemas. Y desde ese punto de vista está claro que en esta asignatura en particular los problemas tienen mucho más valor que los ejercicios. ¿Sí? Porque nos obligan a ponernos en una situación que antes no habíamos visto, a diseñar un protocolo en lugar de a meramente aplicar un protocolo de respuesta o de solución. Vamos, sin más preámbulo, a explicar primero, a exponer en qué consiste y después a explicar la solución para el problema 2. ¿Sí? Hay tan solo dos problemas en esta parte de la asignatura, problemas 1 y 2. No es que uno sea más difícil que otro, en absoluto. Yo creo que sencillamente son dos problemas que hay que enfrentar de maneras distintas. Uno tiene que enfrentarse a ellos de maneras distintas, ¿sí? Con procedimientos también distintos. Bien, vamos con el problema 2 y no os preocupéis porque también os prepararé un vídeo en el que se explique cómo se resuelve el problema 1. A partir de estos dos problemas, por cierto, yo os invito a que vosotros mismos planteéis otros problemas diferentes. ¿Sí? El mismo marco, es decir, con las mismas variables, que son con las que jugamos al final, es decir, los valores de la variable que tenemos en cuenta para tomar la decisión, los criterios, algunos parámetros de esos criterios, como los coeficientes de optimismo, que es el parámetro que se utiliza en este problema, es decir, mezclar todo eso para idear problemas distintos. Es más, estoy dispuesto a premiar a aquellos estudiantes que me planteen problemas originales sobre esta parte de la asignatura. He dicho problemas, ¿eh? Es decir, no vale con elaborar una matriz diferente a las que nosotros hemos visto y pedir lo de siempre. Es decir, pedir ¿qué opción o qué estrategia recomendarías en este caso? ¿Sí? Aplicando el criterio A o el criterio B. No, no vale con eso. Hay que idear problemas diferentes. Y a quien lo haga, le premiaré de alguna manera, si alguno lo hace. Bien, vamos con el problema 2. El problema 2 nos dice, supongo que estás aplicando el criterio de Hurwitz. ¿Sí? Acordaos, el criterio de Hurwitz es el del optimismo parcial. Es el que nos requiere, nos pide que calculemos una media ponderada, ¿sí? Utilizando dos pesos. Los pesos que vamos a utilizar son precisamente el coeficiente de optimismo y el coeficiente de pesimismo. Una media ponderada entre el mayor, o el mejor dicho, y el peor resultado de cada estrategia. Y que decidamos en función de las medias ponderadas que hemos calculado de los resultados en cada una de las carteras. ¿Sí? En cada una de las opciones. En este caso las opciones son carteras de inversión diferentes. ¿Sí? Todos acordáis, por lo tanto, del criterio que nos están pidiendo que apliquemos, ¿verdad? Vale, perfecto. Entonces nos dicen, supón que estás aplicando un criterio de Hurwitz para ayudar a un cliente a seleccionar entre las siguientes carteras de inversión. Ves que hay tres carteras. Las carteras lo veis aquí. Cartera 1, cartera 2, cartera 3. Las carteras nos dicen, ofrecen distintos rendimientos. Lo que veis aquí, por lo tanto, ¿sí? La variable sobre la que se toma la decisión, ¿sí? Es una variable que mide el rendimiento y además se mide en miles de euros. Rendimiento es una forma de expresar resultados en términos favorables. Preferimos mayor rendimiento a menor rendimiento. Y esto habremos de tenerlo en cuenta cuando apliquemos el criterio, por supuesto.
La matriz de contingencia, la tabla de contingencia nos está presentando, como nos dicen ahí, los resultados no solo en función de nuestra elección, sino también en función de la evolución de la bolsa. Nosotros, como asesores, obviamente no podemos decidir que la evolución de la bolsa sea desfavorable, o regular, o favorable. Por lo tanto, eso que veis ahí, es decir, esos tres escenarios distintos, son los estados de la naturaleza. Se van a presentar de una manera u otra, pero nosotros ni podemos determinar en qué estado se presentan, ni podemos predecir en qué estado se presentarán. Nosotros no podemos decidir que la evolución de la bolsa sea desfavorable, ¿sí? Y tampoco podemos predecir que la evolución de la bolsa va a ser desfavorable antes de que ocurra tal cosa, ¿sí? Dicho de otra manera, estamos en las condiciones habituales en las que aplicamos criterios de decisión para ambientes de incertidumbre estructural. Bien, ahora fijaros en lo que se nos pregunta. Se nos dice, ¿para qué valores de coeficiente de optimismo será preferible para tu cliente la cartera 1? Hombre, si lo pensamos un poco nos damos cuenta, esta pregunta es diferente de la que nos han hecho hasta ahora. En todos los ejercicios que hemos hecho se nos da una serie de condiciones, una serie de datos y lo que nos piden siempre es que demos una recomendación. Una o varias. Si aplicamos varios criterios, pues se nos piden las recomendaciones que resultan de la aplicación de esos criterios diferentes. Y hemos visto que habitualmente suelen ser recomendaciones distintas, ¿sí? Pero en este ejercicio se nos pide otra cosa. Para empezar, se nos piden valores de coeficiente de optimismo. Esto es, si alguien tiene la tentación de responder a este ejercicio diciendo recomiendo la cartera 2, que sepa que haga lo que haga, si llega a esa respuesta, su respuesta es incorrecta. Porque nadie le está pidiendo que recomiende una cartera. Lo que se está pidiendo en este ejercicio es que se determinen rangos de valores del coeficiente de optimismo que hagan que la cartera 1 sea preferible. Se le está dando la vuelta, de alguna manera, al ejercicio normal, al ejercicio corriente. Alguno dirá, ¡ay, qué pregunta tan rebuscada! Es una pregunta muy poco realista, es muy artificiosa. Yo diría justo lo contrario. Imaginad la siguiente situación. Vosotros estáis asesorando no a un cliente, sino a un montón de ellos. Imaginad 1000, 2000 clientes. Claro, no lo vais a hacer vosotros directamente. Vosotros probablemente, en este caso, asumáis una responsabilidad de dirección. Y quizá en este caso tengáis 5 o 6 personas que son los que realmente van a tener contacto con el cliente y le van a asesorar, ¿sí? ¿Cómo gestionaríais la situación? ¿Le pediríais a cada asesor que tiene contacto con cada cliente que haga un cálculo diferente cada vez que un cliente viene y le dice cuál es su coeficiente de optimismo? No tendría sentido. Si tenemos 6.000 clientes tenemos que hacer 6.000 veces esos cálculos. No tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido, pensadlo un poco, lo que tiene sentido es establecer para qué coeficientes de optimismo hay que recomendar la cartera 1, para cuál es la cartera 2 y para cuál es la cartera 3. Así, cuando venga un cliente, se le pasará un test que permite determinar cuál es su grado de optimismo y una vez conocido el coeficiente de optimismo, entonces, sin hacer ningún cálculo, ya se podrá decir si es recomendable para él la cartera 1, la 2 o la 3. Eso sí que tiene sentido. Lo demás es trabajar inútilmente. ¿Se ha entendido, no? Espero que sí. Si no, ya sabéis que tenéis una forma de interactuar conmigo a través de Skype, muy amigable, ¿sí? Muy cercana, y la podéis utilizar preferentemente en horario de tutorías, como os digo por ahí. Bien, la siguiente pregunta es parecida a la primera. Nos pregunta lo mismo, pero con respecto a la cartera 2 y finalmente lo mismo con respecto a la cartera 3. Bien, vamos a afrontar el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es, en lugar de tratar de calcular cosas sin saber qué es lo que estamos calculando, antes de todo eso, echar un vistazo muy detenido a la matriz de contingencia que nos han propuesto. Os voy a dejar 10 segundos en silencio para que os fijéis en esta matriz de contingencia y veáis qué pasa con ella. Bien, me imagino que ya os habréis dado cuenta. Fijaros en las carteras 2 y 3 y en los resultados derivados de la elección de cada una de esas carteras. En términos muy sintéticos, a la vista de esos resultados podemos decir la cartera 3 domina la cartera 2. ¿Qué quiere decir que domina la cartera 2? Pues que el resultado que ofrece la cartera 3 es mejor que el que ofrece la cartera 2 en todos los estados de la naturaleza. Es decir, si la evolución de la bolsa termina siendo desfavorable, la cartera 3 ofrece un rendimiento de 70 que es más que de 65. Todo esto medido en miles de euros, como veis aquí. Si la evolución de la bolsa es tirando a regular,
la cartera 3 ofrece un resultado de 75, mientras que la cartera 2 ofrece un resultado también peor, de 70. E incluso si la evolución de la bolsa es favorable, entonces la cartera 3 ofrece un rendimiento de 80, que es mayor en 5.000 unidades a la cartera 2, donde el rendimiento es de 75 miles de euros. ¿Se entiende, no? El sentido común ya nos alerta de que la cartera 2 no es una opción asumible mientras esté presente la opción de la cartera 3. Dicho de otra manera, la cartera 2 la podemos olvidar desde ya. ¿Sí? Podemos prescindir de ella en cualquier cálculo. Podemos decir directamente que en esta situación, en estas condiciones, la cartera 2 nunca será aconsejable. Porque si lo es, siempre la cartera 3 va a ser mejor. ¿Se entiende, no? Lo voy a decir de otra manera, para verbalizarlo de otra manera, no porque sea necesario para la explicación. ¿Sí? Podemos decir que la elección entre la cartera 3 y la cartera 2 es trivial. No exige, no requiere, no necesita de la aplicación de ningún criterio de decisión. ¿Sí? La elección entre la cartera 3 y la cartera 2 es como la elección que te da, por ejemplo, una persona, tu abuelo en tu cumpleaños, cuando te dice, oye, ¿qué quieres que te dé? ¿50 euros o 20 euros? La elección es trivial, prefiero 50 euros, abuelo. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así. Bueno, pues aquí también es trivial. No requiere de la aplicación de ningún criterio de decisión que nos ayude a paliar los efectos de la incertidumbre. No requiere tal cosa. Bien, por lo tanto, a partir de ahora trabajamos exclusivamente con la cartera 1 y la cartera 3. La pregunta ¿para qué valores de coeficiente de optimismo será preferible para tu cliente la cartera 1? Se convierte, la diferencia es sutil pero importante, en ¿para qué valores de coeficiente de optimismo será preferible la cartera 3 a la cartera 1 o la cartera 1 a la cartera 3? ¿Sí? Es decir, la comparación se ciñe a dos carteras tan solo, a dos opciones de elección, que son cartera 1 y cartera 3. ¿Sí? Lo primero que nos podríamos preguntar, lo tengo preparado aquí, lo he hecho a mano, perdonadme si no os gusta, si no resulta suficientemente atractivo en los tiempos que corren, pero es la solución más rápida que he podido adoptar, ¿no? ¿Sí? He resuelto el problema a mano. El problema parece complejo cuando lo veis aquí, pero en realidad, creedme, que no es necesario en absoluto escribir todo esto para llegar a una conclusión. ¿Sí? Es decir, he escrito todo esto pero para favorecer la explicación, ¿sí? No la resolución del problema, sino su explicación. Entonces, la pregunta, insisto, es, comparemos cartera 1 y cartera 3 y digamos en qué condiciones de coeficiente de optimismo la cartera 1 es preferible a la 3. ¿Sí? Si estamos aplicando el criterio de Hurwitz, nosotros decidimos en función del valor que toma H, la H de Hurwitz, esta famosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se expresarían las H de Hurwitz para la cartera 1 y la cartera 3. ¿Sí? ¿Cómo se expresarían? Al coeficiente de optimismo le voy a llamar X, por aquello de que X suele ser la manera en cómo llamamos a las incógnitas. ¿Sí? Le voy a llamar X, para que no nos resulte extraño. También podría poner CO, queriendo decir ello coeficiente de optimismo, pero bueno, le voy a llamar X. Por cierto, si el coeficiente de optimismo es X, nosotros ya sabemos que el coeficiente de pesimismo es 1 menos X, porque siempre es el complementario a 1 de aquel. ¿Sí? Entonces, el H para la cartera 1 es el valor mejor, que es el mayor en este caso, que se puede alcanzar con la cartera 1, que es 100, es el resultado mejor, multiplicado por el coeficiente de optimismo, que es X, ¿sí? Más el resultado peor, que es 60, multiplicado por el coeficiente de pesimismo, que sería 1 menos X. ¿Eh? Este sería el valor de HC1. Es cierto que no lo hemos podido concretar en un valor, lo hemos dejado dependiente de X, en función de X, ¿sí? Pero por de pronto ya lo hemos expresado correctamente. Para la cartera 3 pasa lo mismo, pero el resultado mejor es 80, como veis aquí, es el mejor de estos tres. Le multiplicamos el coeficiente de optimismo, X, ¿sí? Más 70, que es el resultado peor de estos tres, por el coeficiente de pesimismo, es decir, 1 menos X. Bien, ahora, con un poco de ingenio, uno de entrada puede abordar el ejercicio de la siguiente manera. Voy a preguntarme, en primer lugar, ¿cuál es el coeficiente de optimismo que hace que estas dos carteras sean iguales a efectos de elección si se aplica el criterio de Hurwitz? Es decir, ¿cuál es el X que hace que H de C1 y H de C2 sean iguales? Esto es lo que nos podemos preguntar. ¿Sí? ¿En qué condiciones van a ser iguales? ¿Vale? Bien, pues calculemos X, o deduzcamos, si queréis, X, de aplicar esta condición. Ponemos, esto es H de C1, esto es H de C2, y lo igualamos. Y vemos para qué valores de X se iguala, se verifica esta ecuación. De ello obtenemos, los pasos que hay que dar son tan sencillos que me da un poquito de vergüenza explicarlos. De ahí obtenemos que X debe ser
un tercio. No es que el coeficiente de optimismo de todos los individuos sea un tercio, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que cuando un individuo tiene un coeficiente de optimismo de un tercio, ese individuo es indiferente entre la cartera 1 y la cartera 3, porque estos dos valores se igualan. Eso es lo que esa es la conclusión a la que hemos llegado. El resultado casi al que hemos llegado. Las conclusiones a las que podemos llegar a partir de este resultado son varias. Vamos a tratar de verlas con mucho detenimiento. No es necesario, ¿eh? Quien tenga la mente un poquito más viva se va a dar cuenta, bueno, lo primero que le va a ocurrir es que se va a aburrir. Y después se va a dar cuenta de que estoy tratando de favorecer la explicación, no la resolución del ejercicio, como decía antes. Fijaros, de esto directamente ya llegamos a la conclusión de que con un coeficiente de optimismo de un tercio, el decisor está indiferente entre las carteras 1 y 3. Lo he puesto aquí. Ahora, vamos a ver a qué otras conclusiones podemos llegar. Y para eso necesito que utilicéis una especie de metáfora. ¿Sí? Fijaos en esta ecuación. ¿Sí? Imaginad que este h de C1 está representando la nota en esta asignatura. Y vosotros sabéis que la nota en esta asignatura es una media ponderada entre las notas que estáis obteniendo en dos exámenes distintos. Imaginad que las notas que habéis obtenido en esos dos exámenes distintos, primero, se miden en una escala entre 0 y 100 en lugar de medirse en una escala entre 0 y 10. Dicho de otra manera, en el primer examen, tú, que me estás oyendo, has sacado 100, un 10. Y en el segundo examen has sacado 60, un 6. ¿Sí? Y X y 1 menos X son los dos pesos que el profesor le otorga, que todavía tú quizá no los conozcas, los dos pesos que el profesor otorga a cada uno de estos dos exámenes en la nota final, que es esta. ¿Lo veis, no? Imaginad que C3 es un compañero vuestro con el que habéis apostado que vais a sacar al final de la asignatura, una calificación mejor. Y ese individuo ha sacado un 8, 80 en el primer examen y un 7, 70 en la escala de 0 a 100 en el segundo examen. 80 y 70. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Imaginad que todavía no sabéis qué ponderaciones, qué pesos le va a dar el profesor al primero y al segundo exámenes. Pero creo que sí que tenéis claro, recordad que vosotros sois C1, que tenéis claro que desde vuestra perspectiva preferís que pondere más el primer examen. ¿Por qué? Porque en el primer examen vosotros habéis sacado un 100 y vuestro compañero con el que habéis hecho la apuesta ha sacado 80. Mientras que en el segundo, es decir, menos. Mientras que en el segundo examen él ha sacado mejor nota que vosotros. Por lo tanto, os favorece que el profesor pondere más este primer examen en el que vosotros habéis sacado mejor nota. ¿Se entiende, verdad? Bueno, llevemos la misma situación, la misma argumentación, si queréis, el mismo razonamiento a la situación real que estamos valorando. ¿Sí? Aquí tenemos dos carteras que valoramos en función de este valor, de HC1, HC3. ¿Sí? Dos carteras. Para elegir la primera, ¿sí?, es interesante que la ponderación de este 100 sea mayor que la de este 60, por lo que acabamos de decir. Que se pondere más el primer examen que el segundo, que se pondere más el resultado mejor en lugar de ponderarse más el resultado peor. Porque la cartera 1 en resultados mejores gana, mientras que en resultados peores pierde. ¿Se entiende, no? Lo voy a verbalizar de otra manera, a ver si se entiende todavía mejor, ¿no? Es más probable que la cartera C1 sea la recomendada cuanto más se pondere, cuanto mayor coeficiente de optimismo se aplique en el cálculo. Es decir, cuanto más se pondere, el resultado mejor. Por lo tanto, si sabemos que con un coeficiente de optimismo, es decir, una ponderación para un X, una ponderación para los resultados mejores, de un tercio, estos dos valores son iguales, con una ponderación, es decir, con un coeficiente de optimismo mayor que un tercio, ¿sí?, ponderando más esta parte, entonces h de C1 va a ser mayor que h de C3. Por lo tanto, con un coeficiente de optimismo mayor que un tercio, el decisor prefiere la cartera 1. Con un coeficiente de optimismo menor que un tercio, el coeficiente de optimismo de un tercio es el que iguala ambos valores. Con un coeficiente de optimismo menor que un tercio, el decisor va a preferir la cartera 3 porque este valor será mayor que este. Bien, espero que se haya entendido. Si no lo habéis entendido, bueno, podéis hacer dos cosas. En primer lugar, ir revisando el vídeo tantas veces como queráis, ¿sí? La explicación de verdad que no es tan difícil de entender, no es tan difícil, lo que hay que hacer es un pequeño esfuerzo, ¿no? Si aún así, es decir, si viendo muchas veces el vídeo no lo termináis de entender, pues entonces poneros en contacto conmigo a través de Skype y a ver si abordando otra estrategia diferente de explicación, pues consigo haceros entender esto. Pero no es difícil, insisto.
¿sí? Ahora, cuidado, cuando ya hemos hecho todo este razonamiento, ya sabéis que yo siempre os aconsejo que al final, por ejemplo, de un examen, volváis a leer las preguntas que se hicieron para ver si estáis respondiendo exacta, directa y rigurosamente a cada una de ellas. Es lo que hacemos aquí. Primera pregunta, ¿para qué valores de coeficiente de optimismo será preferible para tu cliente la cartera 1? Ya lo hemos dicho, para valores por encima de coeficiente de optimismo, obviamente, por encima de 1/3, decimos, el decisor prefiere la cartera 1 es preferible, dicho de otro modo. Por lo tanto, respondemos A para valores superiores a 1/3. Pongo estrictamente porque si los valores porque si el valor de coeficiente de optimismo es exactamente de 1/3, en realidad el individuo estará indiferente entre ambas carteras. Lo hemos visto aquí. X es igual a 1/3 es precisamente el valor que iguala a estos dos H's. Segunda pregunta. ¿Y la cartera 2? Pues ya hemos dicho, la cartera 2, como está dominada por la cartera 1 como opción de elección, esa la podemos descartar. Es decir, podemos decir que nunca va a ser preferible. Pregunta C. ¿Y la 3? Bueno, también tenemos aquí la respuesta. Para valores inferiores a 1/3, la cartera 3 va a ser superior, este H va a ser mayor que este H, y por lo tanto la cartera C, lo diré bien, la cartera 3 va a ser preferible a la cartera 1. Por tanto, respuesta para valores inferiores, otra vez estrictamente, a 1/3. Si os olvidáis de poner estrictamente, no os preocupéis porque el ejercicio sigue estando bien, ¿eh? Simplemente una puntualización que yo quería hacer ahí. Bueno, con esto creo que la explicación es suficiente. Insisto en que quizá alguno de vosotros requiera escucharla más de una vez, no pasa nada, por eso está en vídeo, es la ventaja que tiene el vídeo con respecto a la clase. Y si todavía tenéis alguna duda, ya sabéis, planteádmela, si puede ser por... Bueno, yo entiendo que es la mejor vía, el mejor canal, ¿no? Si puede ser por Skype, porque así podemos hablar face to face, como dicen los anglosajones, y bueno, eso siempre facilita un poco la explicación. Gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo.